como todos los martes, tenemos la columna educativa con Jorge Enciso. Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandro. Buenos días, Anel. Bueno, siempre es un placer venir el martes. Uno pone un poco de ansiedad también en esta columna. Extrañé el martes pasado. Sí, claro, el martes fue un fin de semana extra largo. Exacto, entonces, sí. El martes parecía que en la semana me estaba faltando algo. Ya voy entrando en la rutina, sí, de la radio, y entonces digo, ¿qué me olvidé esta semana? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Sí, digamos. Faltó la columna. Faltó la columna, sí. Y entonces, bueno, con mucho gusto nuevamente estar acá. Y hoy con un día, digamos, muy interesante, o al menos que a mí, todo lo que uno plantea siempre hay una dosis de pasión claro. Y de amor en lo que uno hace, digamos, ¿sí? Pero en este tema continuamos siguiendo de la columna anterior sobre el desarrollo infantil. Y ahora traía, no solamente para mirar esa arista política respecto a pensar el desarrollo infantil, sino a aquellos en el cual uno dice, ¿cuál es el foco de la infancia? ¿Dónde está su centralidad? Que todos hemos pasado claro. por esa etapa. Y entonces, el juego. Y con respecto a esto, traía así como a algunas lecturas. Un libro que se llama María Chucena y otras diversiones, por lo tanto va dando cuenta un poco, por ejemplo, una adivinanza: chiquita como un ratón, guarda la casa como un león. ¿Sí? Clásica. Un clásico, digamos, ha estado en el repertorio de muchas maestras de nivel inicial, educadoras de nivel inicial, las adivinanzas, o bien un trabalengua, si pancha, plancha con 4 planchas, con cuántas planchas, plancha, pancha, digamos, ¿sí? Entonces eso, el trabalengua, o bien coplas. A orillas de una laguna estaba un sapo en cuclillas, con la navaja en la mano, cuadrándose las patillas, ¿sí? Traigo una corona y una coronita para coronar a la más bonita, digamos, ¿sí? Por parte de actos escolares, o bien cancioneros como Acerrín Acerrán, Los Maderos de San Juan. Piden pan, no le dan, piden queso y le dan hueso, ¿sí? Que casi es la historia de un trabajador. Exactamente. Uno pide algo y te dan otra cosa, ¿sí? Lo más loco es que uno las escuchó cuando era bien peque y todavía están acá. Sí. Pero con una claridad en la mente, es increíble. Acá, en medida que lo ibas leyendo, me iba acordando con mi madre diciéndomelo, o que me lo repetía alguna profe. De tal palo, tal astilla. Refranes. Entonces, parte de nuestra construcción histórica, subjetiva, digo, de cada uno de nosotros, han estado en nuestra vida juegos. ¿Sí? Y en nuestras identidades educativas del día de hoy es poder hablar del juego, ¿sí? Y este juego traigo así como distintos elementos que son parte de referentes teóricos, ¿sí? Pero no voy a ser aburridor con la audiencia, ¿sí? Con cuestiones teorizantes, pero sí tratando desde tal vez algún enfoque a hacer una mirada que está en la mirada de todos nosotros, ¿sí? Es decir, tal vez no está consciente, pero está. ¿Sí? Y una de las cuestiones es que el juego es un acto creativo. En primera instancia, digo, este juego de palabras, ¿sí? que traigo, naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido, ¿sí? Esa canción que da vuelta. Pensemos también cuando estamos tocando el tambor, ¿sí? El redoblante. Y cómo el cuerpo, en cierta manera,
digamos, porque, digamos, un tambor, un redoblante, lo que hace es una imitación externa del propio sonido interno que tenemos, el corazón, ¿sí? Y cómo el cuerpo parece que comienza como a sacudir, y aunque algunos no se muevan, sienten ese sacudón interno ante la percusión, ¿sí? El juego lo que hace es hacer vibrar eso en nuestro cuerpo, ¿sí? Mientras es un acto creativo. Entonces, esta palabra me gustaría, digamos, como subrayar en primera instancia, digamos, que todo juego es un acto creativo. Si no hay creación, muy posible que estemos hablando de otra cosa y no de juego. Y aquí puedo traer lo que a veces se denomina en la esfera social el azar como juego. Ajá. Y no es precisamente un juego, porque si bien aparece la denominación, en realidad es una actividad repetitiva en el cual los sujetos, ¿sí?, que se entregan a esa actividad, no hay un acto creativo. Por lo tanto, le queda grande la situación o el término de decir juego. Pero es la denominación social que le dan las casas de apuesta, pero no es un juego, es una actividad con una función específica, ¿sí?, pero no es un juego, ¿sí? Entonces, para hacer una distinción entre el juego a mí me moviliza, el juego me pone en un acto creador, todo lo que yo hago y que le dicen juego, pero lo único que hago es una repetición de rutinas, no es juego. Le pondrán el título, pero no lo es. Entonces, como primera consigna, por eso traía estas coplas, porque uno leo, como decían él, me remiten a una historia, ¿sí? Siempre el juego, en el acto creador, mira lo anterior, pone algo en escena en el presente y mira una proyección lógica de futuro. Siempre está en ese punto. Por eso muchas cuestiones en la sociedad, y esto después continúa, cada vez que nosotros ponemos en juego actos creativos, ya siendo adulto, en cierta manera son reminiscencias de nuestros actos de juego. Las personas que quedan en rutinas, en mandatos, en que esto se tiene que hacer porque es así, porque siempre se hizo, ahí quiere decir que nos salimos de la lógica del juego, ¿sí? No salimos de la lógica de la creación. Un referente, pero simplemente doy títulos, ¿sí? Yo no es que voy a hablar de esa teoría, ¿sí? Un referente como Freud, digamos, si han escuchado la audiencia muchísimas veces en distintos ámbitos, y hablar del deseo, ¿sí?, las pulsiones, claro, y muchos otros términos que son propios del psicoanálisis y que están en la esfera social. Él marca, digamos, como que el juego es un dominio de la experiencia, ¿sí? Nosotros tenemos ciertas impresiones en la vida. Un niño tiene, digamos, cosas que le van sucediendo que tal vez pueden ser, a veces simplemente un susto, una interpretación de la realidad distinta, ¿sí? Y cuando un niño juega, lo que pone en escena son esas impresiones, ¿sí? Juegos de palabras, canciones, lo que yo ponga en escena para jugar, ¿sí? Lo que hago es, traigo algo de mi pasado, como decía lo que planteaba Nelia, lo pongo aquí y comienzo a hacer movimientos sobre esas cuestiones, pero en un lugar donde yo lo considero, primero, de creación y de cuidado. Eso es lo importante de nuestras infancias, que jueguen. Si nuestras infancias juegan, tenemos adulteces creativas. Empobrecemos a nuestras infancias, ¿sí?,
sin espacios de juego, sin cultura, pensando que en la sociedad lo único que importa es la cuestión funcional, material, el mercantilismo, el simplemente ofrecer juguetes a un niño, ¿sí? Porque el ofrecer un artefacto como juguete no es un acto de jugar. Y nosotros lo que tenemos que ofrecer son espacios de juego para nuestras infancias, donde por supuesto aparecen determinados elementos y objetos que pueden utilizar, un trampolín, un tobogán, digamos, pero principalmente es el espacio y el tiempo, ¿sí? Que nosotros últimamente debatimos tanto sobre la inversión del tiempo también en la docencia, ¿sí? De este espacio que decíamos para pensar, para generar movimiento. Entonces, si yo no tengo ese momento, no puedo transformar nada. Me quedo un niño que no tiene su espacio de juego, se va a quedar sin ese momento para reelaborar y transformar cosas, situaciones vividas, y que son muy importantes. Entonces, un juego es una huella, es una cuestión testimonial, no es la vida misma. Eso es lo que casi es un eslogan de que no es la vida misma, porque no es lo que me sucedió. Es como cuando un docente hace, y hago un paralelo, hace reflexión sobre su práctica. Cuando hace reflexión sobre su práctica está jugando en su pensamiento sobre huellas testimoniales de lo que recuerda de su clase para reelaborarlas y pensar una práctica distinta. Pero ¿dónde está la reminiscencia de esa reflexión sobre la práctica? En que hubo una infancia con juego. Si no hubo una infancia nutrida de juego, es más difícil la reflexión. Es más compleja la reflexión para quien no tuvo ese espacio, ese tiempo. Entonces, no es lo que piensa un docente que pasó en su clase, la misma clase. Por eso digo, no es la vida misma, ¿sí? No es que yo transporto, sino lo que transporto son fragmentos, huellas. Un niño en una situación que quiere reelaborar en el juego no es el trauma o el susto, digamos, vivido en sí, digamos, ¿sí? Lo que aparecen son huellas, fragmentos testimoniales que lo pone en el juego y los transforma. Y yo lo que hago es un acto de dominio. Por eso es lo bueno del juego. En mi acto creativo yo hago un acto de dominio. Vos sos, ¿sí?, el que manejas la... Yo soy el que manejo. Otro paralelismo, digamos, convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Si yo estoy dialogando y yo estoy en una mesa donde dialogo con otros sobre mi trabajo, también es un acto creativo, ¿sí? Es un acto de dominio, reminiscencia. Yo seré más plástico y permeable y transformador en ese espacio según mi reminiscencia de juegos, porque es un espacio de juego, por supuesto, de juego de adultos, no de juego de niños, pero que implica, todo acto creador es un acto de juego. Pero tenemos que ir a la antesala. Ahora estamos hablando de estos espacios de la infancia. Entonces, lo importante, por un lado, dejo esto, ¿sí? Las huellas, ¿sí? Lo que me invita a transformar un juego, ¿sí? El jugar con canciones, con coplas, ¿sí? Jugar, ¿sí? Si yo miro una película, pero después esa película me sirve, o sea, como niño la transporto y me transformo yo en el superhéroe con mis limitaciones, aparece el juego. Ahora, si me quedo solamente con la pantalla pegado y a su discurso de pantalla, por más que parezca eso una cuestión que es recreativa, pero no se transforma, sino es simplemente es un consumo, ¿sí? de una película. Entonces, dediquemos a las infancias espacios para juego
y no solamente ofrecimiento de productos. Ese es mi primera... mi primer eslogan, ¿sí? Mi primer principio. Exacto, ¿sí? O sea, no ofrezcamos tantos productos, ofrezcamos más espacios de juego. ¿Y qué hacemos con esos productos que ofrecemos? Ahí estaría, digamos, Claro, no significa que no se pueda ofrecer, sino que para qué y por qué. Sí. ¿No? Ese es el punto. Yo puedo hacer regias plazas, ¿sí? Y sirve para el momento de la inauguración con lugares públicos vacíos. Claro. ¿Sí? Porque no aparece formas o espacios de habitabilidad de esas cuestiones, ¿sí? Después lo otro, el otro punto lo trae otro autor, que es Piaget, pero mira desde otra perspectiva. No ve aquello subjetivo, sensible, ¿sí? que está en las emociones, sino mira desde un lugar del conocimiento. O sea, ¿qué nos trae el juego cuando hemos jugado, bueno, a los que les gustan los juegos reglados, dama, ajedrez, el juego de la oca o juegos ludo, ¿sí? De recorridos, de lo que uno, como otros juegos de naipes, ¿sí? La escoba de 15, digamos. Estoy mencionando juegos que pueden aparecer, pero así muchos juegos, ¿sí? La escondida, ¿sí? Tiene reglas, ¿sí? O la mancha venenosa, o diríamos en mis pagos, digamos, en Bopá. Sí, tiene instrucciones, tiene reglas, tiene un orden, ¿no? Exacto, también, sí. Establece ciertas pautas que después pueden ser tranquilamente aplicadas en otros momentos, sí. ¿no? Creo que viene un poco por ahí. Exacto, sí. Y esas reglas, en cierta manera, lo que nos van transmitiendo son conocimientos, ¿sí? Uh-huh. Si yo las transgredo, bueno... Piaget lo que plantea es que hay una construcción de realidad. Y nosotros en la construcción de la realidad pasamos en la primera infancia desde mi perspectiva, y eso es lo que hacen los juegos reglados. Vienen y me dice Jorge, bueno, vamos a jugar a la escondida. Pero vos tenés que, cuando yo cuento, ¿sí? Vos tenés que esconderte, digamos, y me van relatando y yo tengo que seguir, digamos, ese procedimiento. Lo que está haciendo el juego reglado, cuando en la escuela planteamos juego reglado, es transponer mi perspectiva, que es cuando yo estoy en un juego donde yo juego Jorge, ¿sí? Y me siento y hago escenas con las cajitas, las tapitas, los cochecitos, lo que tenga, pero ahí en ese juego estoy yo y yo hago mi juego. Ahora, cuando yo me dicen vamos a jugar a la mancha venenosa, a escondida, a la estatua o lo que, digamos, fuera, yo ya estoy jugando con él, jugando con Alejandro, y ya ahí mi realidad ya tengo que salirme de mi propia perspectiva. Que de eso, digamos, tiene que ver las reglas de juego. Uno muchas veces la pone a veces en los dichos o en los discursos, y lo que nos estamos refiriendo es a salirnos solamente de nuestra perspectiva, a buscar algo que está por fuera de nosotros. Entonces Piaget diría, pasamos del pensamiento egocéntrico, mi perspectiva en el juego, mi realidad, a construir una realidad con otros. Claro. Que el juego y el conocimiento es un trabajo con otros. ¿Sí? Para poder jugar tenés que estar de acuerdo en las reglas. O aceptarlas, claro. ¿Sí? Y eso, en cierta manera, después nos va a llevar al mundo del trabajo. Sí, establecen códigos. Sí. Un niño ingresa al jardín con su perspectiva, ¿sí? De lo que podría ser una institución, porque ha estado en su institución familia, con quienes les crían, y va a otra institución. Entonces va a querer operar y hacer cosas como hace en su casa, ¿sí? Y esa otra institución le va a mostrar otras reglas, otras formas de conducirse. Entonces eso hacen las instituciones sociales de segundo orden, y nos van
cambiando las perspectivas. Y ese cambio de perspectiva lo que hace es nutrir, digamos, es otra forma o mirada sobre el juego que trae Piaget. Salimos entonces de mi mirada a la mirada con otros. Y otro referente que es Vygotsky, ¿sí? Yo voy, acá me voy del otro lado, sí. Piaget, belga, europeo, francés, de ahí se le da, digamos, en esa zona, y Vygotsky, nos vamos a Rusia. Vygotsky plantea que hay un concepto y una vivencia en el juego. Entonces yo estoy en el juego donde Freud me decía, despliego emociones, aparecen huellas, aparecen cuestiones testimoniales. Piaget me estaba planteando, bueno, pero hay un conocimiento, hay una construcción de realidad, que no es solamente tu realidad, es la realidad con otros. Entonces el niño comienza a vivir y se interesa mucho por esos juegos de compartir con el otro, de haber una cuestión gregaria, ¿sí? Y en el caso de Vygotsky va a aparecer la cuestión simbólica, ¿sí? Fuertemente. Y en esa cuestión simbólica, y acá me remito más a un ejemplo en la escuela, ¿sí? El concepto y la vivencia. Él trae como una relación de concepto y vivencia. Y el concepto tiene 3 niveles. Uno es la información. Ejemplo, les leo Caperucita y el Lobo y les pregunto, bueno, quiénes eran los personajes. Lo único que estoy sacando del cuento y jugando con los chicos es la información. O sea, el concepto como información. Ahora le pregunto, ¿cómo se habrá sentido, y cuando le digo al niño, cómo se habrá sentido Caperucita cuando se encontró con el lobo? Eso no está escrito. ¿Sí? Es una percepción personal, singular. Exacto, ¿no? Pero ahí aparece un nivel de abstracción mayor que solo quiénes eran los personajes o en dónde estaban. ¿Sí? Ya deja de ser una información para que yo me meta más en la trama, ¿sí?, de la narración y diga, ¿cómo se habrá sentido? Y ahí lo que hago es adopto o trato de tener empatía con el personaje, ¿sí? De traslado, digamos, un nivel de abstracción sería el concepto como concepto. ¿Qué habrá sentido? Pero después la maestra redobla la apuesta y dice, el lobo, ¿a qué otros personajes de la vida ustedes podrían asociar el lobo? Un acto de relación. ¿Sí? El niño con qué otros personajes, personas de la vida, digamos, podría ser. Y lo que hablaríamos del concepto como principio. Cuando yo comienzo a establecer relaciones y hago transposición de conocimiento. Entonces, mi esquema simbólico se nutre muchísimo. En el juego aparece todo eso en un conjunto. ¿Sí? Son emociones, elaboro situaciones, pongo conocimiento, salgo solamente de mi perspectiva, miro la perspectiva del otro, dentro de eso establezco relaciones, comienzo a tener empatía, miro de una manera distinta al que tengo al lado. Convivo con la frustración también. Exacto. Porque el juego también habilita al no lograrlo. Por supuesto, ¿sí? Entonces, en este acto creativo, digamos, si esto voy a, digamos, para ir redondeando, muchas veces se piensa que el periodo de la infancia es como el periodo del ocio, la nada mismo, ¿sí? Desde la perspectiva adulta, y a veces diría adulta liberal, ¿sí? La infancia es en realidad el periodo de mayor trabajo simbólico de todos nosotros, ¿sí? Lo que construimos en nuestra infancia es lo que vamos a seguir reelaborando de por vida, ¿sí? Marcando distintas variaciones de significantes, ¿sí? Ahí estaría, digamos, nuestra matriz, ¿sí?
es la infancia. Y por eso es que abogo, subrayo y digo que es el momento crucial donde debemos entregar mayor espacios en las escuelas, ¿sí? Y en las políticas sociales, ¿sí? Los tiempos y los espacios para el juego. Y como vos decís, dentro de lo que son los espacios educativos formales, el espacio que más tiene la mirada puesta en eso es el nivel inicial. Después, sí, como que ya en primaria se reduce mucho ese tiempo. Yo diría malamente se reduce porque uno lo que tiene, si hablé de que en las adulteces estaría el juego, entonces, pero para otro momento en la columna podríamos hablar del juego en la enseñanza, ¿sí? Ahora quería traer algo para mirar el juego en su sentido general y en otro momento podríamos hacer una focalidad. Las particularidades. Bueno, creo que entendí. Porque tampoco voy a hacerme el que pude cazar toda la información, porque siempre que venís es como pa. La ametralladora. Sí. Como la batería, ¿viste? El fuego artificial chiquitito. Es como el juego para plantear bases para lo que fue la construcción del pasado, hoy siendo adultos, ¿no? Pensándole de ese lado. Quizás poder aplicarlo en nuestro diario también, ¿no? Porque pusiste el tema de la relación laboral, las relaciones sociales, me parece que habilita mucho. Y una de las cuestiones, voy a sumar ahí a esto de cómo vamos a ir atendiendo particularidades, porque mientras te escuchaba pensaba en qué momento dentro de los sistemas educativos se pierde el juego en la educación primaria también. Porque se hace mucho foco en lo inicial, como la importancia en inicial, pero cuando pasan a primaria, si no es el espacio de educación física o la biblioteca o alguna cuestión particular, queda flotando en el aire. Nada, eso para tirarlo ahí, para analizarlo en las próximas ediciones. Sí. ¿No sé, te parece? Sí. Jorge, muchísimas gracias. Una nueva edición. Vamos a hacer una pequeñísima, muy breve pausa, que ya nos vamos a comunicar con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, así que no se vaya.